Hola familia de Corazón Equino, espero que se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un programa más en nuestra primera sección, Relinchando. Sean bienvenidos a Relinchando, el programa de hoy va a ser muy nutritivo, un programa muy vivencial y experiencias a todas las personas que tienen caballos. Siempre he dicho que cuando tenemos, así sea perros, caballos, animales en general, tenemos que tener conocimientos básicos de primeros auxilios que le podemos prestar a ellos. El tema de hoy va a ser de cólicos, la generalidad de los cólicos, qué los transmite, qué genera un cólico, cuáles son las maneras de tratarlos. Entonces vamos a tener dos expertos que vienen directamente de Bienestar Equino, son las personas que han estado vinculadas con la fundación, que nos han colaborado con todo este tema de los caballos. Actualmente nos colaboraron con una fiebre gripal que tuvimos bastante fuerte acá dentro de la fundación. Hoy en día todos nuestros caballos se encuentran en muy óptimas condiciones, entonces queremos una entrevista con ellos, nos la aceptaron en el programa a la invitación que les extendimos, entonces vamos a hablar un poco más sobre ellos en Cabestreando. Recuerden todo el tema de los cólicos. Bueno, queridos televidentes, continuamos en Cabestreando, en nuestro programa de Corazón Equino. Hoy nos encontramos nuevamente en las instalaciones de la Fundación Corazón Equino con dos invitados súper especiales, son personas que nos han acompañado en el proceso de nuestros equinos acá dentro de la Fundación. Quiero darles a conocer, un gusto Isabel que estés acá, igual Alejandro, que lleva bastante tiempo acá con nosotros. Cuéntanos un poco quién eres, qué has estudiado, igual Alejandro, muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Bueno, mi nombre es Isabel Pino, soy médica veterinaria zootecnista de la Universidad CES y empecé con Bienestar Equino a hacer mis prácticas hace unos años y ya estoy trabajando con ellos desde hace unos días. Bueno, yo soy Alejandro Toro, médico veterinario de la Universidad de Antioquia, especialista en biotecnología de la reproducción animal y soy el socio fundador con otro que es el doctor Tomás Vázquez de Bienestar Equino. Somos una empresa que nos dedicamos a todo el tema en equinos en cuanto a medicina y reproducción y digamos alguna parte en el tema de ortopedia. Excelente todo esto y bienvenido siempre a la Fundación. Ojalá que la Fundación, igual que a todas las personas que están viendo este programa y han visto el trayecto de todos nuestros programas, la Fundación siempre está de puertas abiertas. Ustedes ocasionalmente vienen emergencias de cuidados del caballo, cómo se encuentran, pero ojalá también vengan en algún momento donde quieran relajarse, estar con los caballos de manera pues más, no de trabajo, sino de ambiente, de compartir con ellos. Continuando con nuestros televidentes, el tema que les vamos a compartir hoy es un tema bastante nutritivo, de mucha importancia para todo el gremio caballista, todas las personas que están entrando ahora en el mundo de los caballos. Es un tema muy desconocido que todo el mundo debería conocer, el tema de los cólicos, que generalmente se suena como muy de por debajo un cólico en un caballo, qué puede pasar, y es de los síntomas y de las enfermedades que más generan muerte en los caballos actualmente y pues desde la antigüedad. Un dato muy curioso para los que no saben y quieran informarse un poco, los caballos son incapaces de vomitar. Cuéntanos porfa alguno de los dos por qué sea eso, porque un caballo generalmente no, porque los caballos no vomitan, qué pasa en la tráqueo de ellos a diferencia de los humanos y otros animales que no, en el esófago, ¿por qué no pueden vomitar? Y le contamos ahí qué pasa en la anatomía del esófago hacia el estómago, qué pasa porque el caballo finalmente no vomita y por qué es tan peligroso el tema del cólico en equinos. La entrada del estómago tiene un músculo que es como un anillo, se cierra, se llama el cardias. Ese cardias tiene un músculo que los caballos no lo pueden controlar. Entonces ellos no tienen la capacidad de que cuando tienen algún contenido malo en el estómago o que tienen reflujos, está sobrecargado, por ejemplo, puedan abrirlo y poder expulsar el contenido. Ya, entonces a la hora de ellos comer fácilmente el músculo se dilata e ingresa, pero a la hora de tener una revoltura o una comprensión adentro, una sobrecarga gástrica, no tienen la capacidad de vomitar. Pero sí liberan gases. Cuando hablamos de eructos, el caballo puede eructar, no, tampoco eructa. No, señor. Entonces es complejo, por eso es que los cólicos en los caballos es un tema de mucho hablar, de mucho cuidado, porque al relacionarlo pues con el tema humano, cuando nosotros tenemos algo gástrico, la vomitada es total un beneficio para nosotros porque nos ayuda a liberar todo eso. Claro. Como primer diagnóstico en un caballo, cuando lo vemos con cólico, ¿cuáles son las alertas? Cuando nos alertamos que un caballo tiene cólico. Bueno, nos podemos alertar que un caballo tiene cólico cuando empieza a mostrar signos de dolor. Entonces empiezan a piafar, o sea que cogen con la pata una especie de proceso, el suelo, la puerta,
a estar incómodos, a moverse de un lado para el otro en la pesebrera. Hay casos en los que ya es tan severo que se tiran al piso a revolcarse. Sí. Se quieren patear también el estómago. Se miran los flancos, o sea, se miran el lado abdominal derecho, el izquierdo, dependiendo también de donde más se les esté generando el dolor. Dejan de comer. Por lo general muchas veces se dan cuenta que van y revisan el caballo en la mañana y no comió nada en toda la noche, ni tomó agua, entonces ya es algo raro, un cambio en el comportamiento también. Y en general en todos los caballos, sin determinar el tipo de cólico, esa es la alerta en general de todos los cólicos. Dependiendo de la severidad. Exacto, depende de la severidad del dolor, dependiendo. Listo, y cuando ya tenemos esos signos de alerta, digamos nosotros que no tenemos el conocimiento veterinario, los llamamos como primera instancia por teléfono, ¿qué podemos hacer con un caballo con cólicos? Sin saber el diagnóstico. Por ejemplo, te cuenta, mira, el caballo está piafando, el caballo no ha comido en toda la noche, se acuesta, se mira la barriga, como primer señal básica, ¿qué podemos hacer con él antes de que llegue importante, hablamos, Precisa dijo que el caballo finalmente no va a tener ganas de comer, pero hay caballos que finalmente salen y los empiezan a caminar. Una de las cosas es empezarlos a caminar, ¿cierto? Para que el caballo, pues no intentamos evitar, pues hay que evitar que el caballo se revuelque, caminarlo, se le quita toda la comida y si es del caso, si hay un analgésico que podamos tener de emergencia, pues para entrar a ponerle algo, se hace eso. Sí, ya nos dicen qué tipo de medicamentos pueden tener en la finca disponibles, sí, y ya nosotros daríamos la indicación si en el momento se podría administrar ese analgésico y por qué vía y qué cantidad. Para todos los que estamos rodeados de caballos, ¿cuáles son los medicamentos bases que debemos tener de emergencia? Si quieres habla de los principios activos. Hay un botiquín básico que uno debería tener en una finca donde mantiene animales, sobre todo equinos, que sería el Flunixin Merlumine, que es muy común en el uso de los cólicos al inicio, y la dipirona, se conoce como Colivet. Entonces serían unos medicamentos que se pueden tener básicos en la finca para la atención. Igualmente a disponibilidad suero, es súper importante que en las fincas mantengan suero, litros de Hartmann, porque en esos casos la hidratación de los pacientes es fundamental. El Hartmann es igual que el que usamos en humanos, el suero común. Sí, pueden encontrar dos, la solución fisiológica y el Hartmann, pero los dos tienen componentes diferentes. El que usamos por lo general es el Hartmann. Excelente. Como, listo, cuando digamos vamos a hacer como un relativo, un promedio tenemos un caballo imaginario con cólicos, entonces nosotros lo llamamos, nos dan una alerta de que podemos administrarle Hartmann o lo que ustedes nos digan y caminarlo. ¿Qué efecto tiene el caminar el caballo mientras ustedes llegan y pueden tener una palpación o dar un diagnóstico del cólico? Es un efecto mecánico. Cuando se hace el estímulo de caminar, se estimula igualmente el sistema digestivo. Exacto. Entonces podemos hacer la motilidad. que la motilidad intestinal aumente, para que de pronto si hay un taco, una obstrucción, pueda empezar a movilizarse y de pronto pueda liberar al animal del dolor. No siempre en todos los casos, pero ayuda. Y en la mayoría de cólicos a veces es por obstrucción, ¿cierto? Pero el caballo, digamos en ese caso, en un proceso donde está empezando, está avanzado el cólico, puede hacer deposiciones. Cuando hace deposiciones significa que ya la motilidad intestinal empezó a avanzar con el contenido. Eso no quiere decir que digamos... el taco pasó, pues. Exacto. Pero es buena señal, es un buen punto de... Dentro de todo el panorama que tiene el caballo, así siga con dolor y eso, que haya habido algo de tránsito de materia fecal, pues es positivo. Sí. ¿Cierto? Pero no quiere decir que ya resolvió. Porque muchas veces me ha pasado a mí, pues en la experiencia que he tenido, aunque ya pues me dedico a la rama más de la reproducción, es que muchas veces el caballo tiene cólico, o sea, no lo llaman, el propietario no te llama a ti o el encargado pues de los animales no te llama a ti, sino que simplemente él ya sabe qué tiene que hacer porque se le dan unas instrucciones y ellos pues adquieren algo de experiencia, que le ponen el analgésico, el caballo defeca y lo sueltan a comer, claro. Entonces, ¿qué pasó? Hubo tránsito del taco hacia el recto, o sea, hacia la parte más caudal del caballo, o sea, en la parte más caudal del intestino, digámoslo así, ¿cierto? ¿Qué pasa? El caballo defecó, listo, se tranquilizaron, resulta que el taco sigue ahí, entonces el caballo va a comer y no va a hacer
Y se genera una obstrucción mucho más grande. Claro. Entonces es un problema. Por eso yo soy muy insistente con los propietarios cuando me llama o con el trabajo le digo, retírale toda la comida, doctor, pero es que ya no está revolcando, ya le puse un medicamento y está tranquilo. Le digo, igual retírale la comida mientras yo llego y lo revisamos, ¿cierto? Claro, no lo puede ver bien, pero igual debe tener un proceso. Continúa. Ya que aprovecho eso, me ha pasado, y pues he pasado y también sigo mucho en internet varios videos y he encontrado, cuando el caballo generalmente así no tenga cólicos, ellos se echan a revolcarse y dan la vuelta, lo preferiblemente es que se devuelvan por el mismo lado, pues digamos si se voltean hacia el lado izquierdo, la ideal es que se devuelvan hacia el derecho para que el intestino, como que las curvas, no sé médicamente qué procedimientos o qué torsiones se hagan dentro del intestino. ¿Cómo podemos manejar eso? Pues obviamente es inevitable que el caballo se acueste porque es natural en ellos, sí, pero ¿qué manejo se le pueden dar a ese tipo como de torsiones? Lo que pasa en esos casos, por ejemplo, cuando tenemos un cólico y el caballo se empieza a revolcar, lo que queremos hacer es evitarlo. ¿Por qué? Porque la mayor parte del intestino del caballo está libre en el abdomen. Entonces es muy fácil que llegue y se tuerza, tenga un desplazamiento, una torsión. Hay varias cosas. Una cosa es que se tuerza sobre su mismo eje y otra cosa es que se mueva del lugar donde deba estar. Entonces, si eso sucede, la mayoría de los casos en la torsión son quirúrgicos. Tocan un procedimiento quirúrgico sí o sí. Exacto. Hay que hacer una laparotomía, pues finalmente el caballo hay que abrir el abdomen y corregir la torsión, pero eso es una cosa que hay que actuar. Listo. Ahora ya hemos dicho pues como procesos de los que se ejecutan sobre el cólico. Disculpame pero ahora... un momentico, Tomás, te interrumpo. Hay una cosa muy importante con el tema de los medicamentos. Por ejemplo, uno de los que ella nombró, que es el Flunixin Meglumine, ese es un medicamento para el dolor y es muy bueno, pero tiene un problema, o sea, enmascara mucho el dolor, ¿sí me entiendes? Entonces se confía uno que listo, el caballo no se confía en la persona que lo pone en la finca, lo ve bien y entonces pasa lo que te digo. Entonces pilas, si el caballo ya tiene una analgesia y vuelve a repetir, o sea, vuelve a hacer dolor, pilas, o sea, repetir dosis, pilas, entonces hay que estar muy atentos. Claro, no, excelente dar todos los medicamentos porque obviamente funciona como nos pasa a nosotros también médicamente, nos duermen el dolor y nos vamos bien, pero al otro día igual, complejo y ya nos cogió ventaja, no se resolvió el problema. El dolor que tenía se le opacó. Ve, aprovechando ese dolor que tú me cuentas, a veces que en los humanos duermen mucho la apendicitis, duermen el dolor de apendicitis, en el caballo hay un diagnóstico de apendicitis también, ¿pasa algo similar? Apendicitis, no. Como ese tipo de accidente intestinal como tal. No, en el caballo no se ve. No. Ah, bueno, excelente todo eso. Ahora hablemos un poco sobre las causas básicas o lo más común en cólicos de caballos. ¿Qué procede o qué produce esos cólicos más comúnmente? Isa, cuéntales un poquito como el resumen de pues, la parte de alimentación. Sabemos que la alimentación es la que más lleva a ese tema, ¿cierto? O sea, sí, los hábitos alimenticios. Los hábitos alimenticios. Manejo de alimento. Sobre todo cuando hay un exceso de alimento concentrado, se generan úlceras gástricas, se genera gastritis en el caballo y es una de las principales causas también de cólicos recurrentes en muchos caballos. Sí. Que hay caballos que en un mes pueden presentar 2 veces cólicos. Entonces no son casos muy severos, pero entonces el caballo está indispuesto, lo sacan a caminar, lo dejan relajarse un momentico y se le pasa. Sí. Pero cada vez se va agravando más el tema. Que el alimento esté malo, que tenga aflatoxinas en el alimento, que se le dé un pasto que esté hecho, que esté viejo, que sea más madera que pasto, que el animal deje de consumir agua. Eso ayuda a que toda esa materia sea muy reseca y pueda generar impactaciones. La calidad del forraje es vital. Y también cuando les ponemos la melaza a disposición es un tema muy complejo también por el dulce. Más fácil ponerle la sal a disposición que la melaza, también puede proceder a un cólico. La sal siempre debe estar a disposición. Los caballos regulan el consumo necesario de esos minerales que están presentes en la sal. Y la melaza sí debe ser algo controlado, es como si nosotros comiéramos dulce todo el día, eso no es bueno para nadie. Entonces un dato muy importante, el caballo controla la sal y los minerales, pero la melaza no, entonces es un balance que se debe hacer ahí con la alimentación. Y se pueden juntar en el día, digamos dar sal y melaza el mismo día, pues no hay problemas contradictorios y un procedimiento alcohólico. Lo ideal es que la sal siempre esté a disposición.
a que el animal sea libre de poder consumirla en el momento que él desee. Y él ya la melaza, así que se en el agua o que se en el melote. Excelente. Hemos hablado un poco sobre los cólicos, de qué se generan, las primeras señales de alerta, qué se deben de hacer cuando llamamos al veterinario mientras llega, caminarlo, darle un poco de suero, lo que ellos nos van recomendando. A la hora de ustedes llegar a materia, a ver el caballo, ¿cuál es el primer procedimiento que se le va a hacer al caballo? Palpación, ecógrafo, ¿cómo es lo que se le hace? Se hace un examen clínico completo del caballo donde se evalúa su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, su estatus de hidratación, o sea, si está deshidratado, si es leve, moderado, severo, y se evalúa también la motilidad intestinal, se escuchan pues el caballo, si quieren ahorita pues acercamos un caballo para que miremos dónde se hace la auscultación con fonendoscopio para escuchar la motilidad ciego y colon, y ya finalmente se hace la palpación rectal para ver si hay algún accidente, lo que hablamos ahora, si hay un desplazamiento, si se puede percibir una torsión o si hay una impactación, como en el caso que tuvimos en estos días acá. Ya básicamente es como eso lo que hace uno, y ya definiendo qué encuentras tú al examen clínico, ya le das un enfoque al manejo. Exacto, nosotros manejamos un sistema que se llama examen clínico orientado al problema, ECOP. Entonces se llega donde está el paciente y se debe hacer una evaluación completa del estado del paciente. Y ya de ahí se toman decisiones de si hay que hidratar y cuánto hay que hidratar, de que se tiene que pasar la sonda, lavar el estómago, de hacer la palpación para poder determinar el problema. Esta es la sonda que se le pasa al caballo. Exacto, esta es la sonda nasogástrica. Nasogástrica. ¿Esa sonda qué procedimiento haría? ¿Llega directamente al estómago del caballo, hace evacuación o antes le ingresan medicamentos directamente a la barriga o antes se evacúa? Se evacúa. Las dos, o sea, tú evacúas y puedes... Las dos funciones puede hacer. Si quieres, si se da cuenta del proceso de que sondeas, que se hace primero para saber si hay demasiado contenido o no, y ya luego que se hace. Entonces, bueno, nosotros medimos la sonda para ver cuál es la longitud que necesita ingresar hasta llegar al estómago. Ahorita les hacemos la demostración. Cuando ya la sonda llega al estómago, lo primero que siempre hacemos es chequear si tiene contenido, porque en algunos casos el cólico se debe a una dilatación gástrica, o sea que tiene mucho contenido en el estómago. Y si nosotros sin revisar llegamos y metemos contenido en el estómago, podemos ocasionar un daño muy grave, que sería reventar el estómago. Entonces lo primero que hacemos es chequear si hay contenido en el estómago de líquidos. También puede suceder que haya una impactación de comida dentro del estómago, o sea que esté muy seco y no salga nada a través de la sonda. Entonces primero hacemos un lavado y miramos cómo está ese contenido en el estómago y lo lavamos y lo tratamos de dejar lo más limpio y vacío posible. En algunos casos hay caballos que requieren hidratación, entonces pasamos la sonda y le pasamos también hidratación a través de la sonda al estómago, aparte de la línea venosa que le pongamos. O sea, se hidrata por línea venosa naturalmente, pues como lo hacemos con catéter y todo, y aparte por la sonda también se hace una hidratación doble. Exacto, en casos que sean muy severos se ayuda de los dos lados. Pero entonces entiendo que el cólico genera una deshidratación porque el caballo, o sea, como se siente mal, no ingiere agua tampoco. Sí, y también porque, digamos, la masa que esté haciendo una obstrucción se lleva toda el agua que esté en el intestino. Entonces ahí se genera una deshidratación sistémica. Excelente. Vamos a ver un poco entonces con el caballo. Vamos a pedir porfa a una de nuestras compañeras voluntarias que nos colabore con el caballo para ver más o menos el proceso transitorio que hace la sonda con el caballo. Con el caballo Carnaval recibí el llamado de que tenía signos de cólico. Lo primero que hicimos fue el examen clínico, como había contado ahora, para ver el estatus de hidratación, para ver qué motilidad intestinal tenía, si había motilidad normal, aumentada, disminuida o no había motilidad definitivamente. Se evaluó por palpación rectal, si había alguna, buscando si había una torsión, si había un desplazamiento. Y en este caballo lo que encontré fue una impactación. ¿Qué es una impactación? En el colon menor, una impactación es una acumulación de materia fecal
que se vuelve muy dura, o sea, se deshidrata demasiado el bolo fecal, entre comillas, pues digamos el bolo fecal, pero en este caso era muy grande, Sí. y se vuelve durísimo y el caballo no es capaz finalmente de evacuarlo, ¿cierto? Entonces la doctora Isabel ahora pues que con ella vamos a como a simular cómo es el paso de la sonda, que fue lo que yo hice, o sea, yo ya terminé de evaluar todo el caballo y ya me dispuse a hacer el paso de sonda para evaluar qué había en estómago, si había mucho gas, si había mucho alimento, a ver qué me encontré. Entonces vamos a simular pues por aquí en la parte externa del caballo hasta dónde llega la sonda nasogástrica. Entonces, primero hacemos unas mediciones para hacer unas referencias en unos puntos anatómicos y saber en qué punto vamos. Entonces se mide desde el canto medial del ojo hasta la entrada de la fosa nasal, porque aquí se encuentran una estructura que se llama el etmoides. Por lo general cuando se pasa la sonda es muy fácil impactar con los etmoides con la sonda y que cause un sangrado nasal del caballo. Sí. Es muy normal que pase, pero igual uno intenta no chocar con los etmoides. Evitar chocar. Listo, cuando ya pasamos los etmoides, llegamos acá y chocamos contra el techo de la faringe. Y ahí intentamos hacer que el caballo degluta para que se vaya la sonda por el esófago. Y Pues ahí tiene que hacer un quiebre la sonda, tiene que voltear. Claro, sí. Tiene que hacer esta curvatura para que muchas vaya al veces esófago. nos ayudamos para que esa curvatura funcione haciendo que el animal acerque su boca contra Pensé el antes techo, que arriba, se engatille. hacia abajo. Exacto. Ya. Hacia abajo, exacto. Y ya luego podemos hacer la medición desde ese punto hasta el vértice más caudal como del abdomen, y ahí medimos como qué tanto debería entrar de la sonda hasta el estómago del caballo. Entonces debería entrar más o menos esto, ¿cierto? Siempre. Entonces vamos a entrar por la fosa nasal, por el lado en que el operario se sienta más cómodo, y se entra medial y ventral para poder evitar el choque contra esos etmoides. Entonces ya pasamos la sonda, vamos por acá y aquí se hace el quiebre. Y ya la sonda llegaría hasta el estómago. Más o menos. Más o menos. Más o menos así queda. Exacto. Y ya a través de este pedazo, con la boca nos ayudamos la mayoría de veces para hacer el lavado del estómago y poder traer todo ese contenido que tiene el animal y que lo elimine. Es bastante, y una sonda es muy gruesa, una sonda de un calibre bastante grueso. Bueno, que esos procedimientos llevan pues muy ligado al conocimiento, obviamente como les dije ahorita a los televidentes, que no es, casi se ve muy fácil, se ve entre y vaya y que eso va volteando, eso tiene, vea que tiene su camino, ella habla muy técnicamente acá en los ojos, es algo muy delicado y a la hora de voltear allá es muy complicado, entonces no es para practicarlo, ya aprendimos cómo es conseguir la sonda, siempre para eso están los especialistas en el tema y ojalá pues que estos animales sigan saliendo adelante y sigan siendo fructíferos, porque como nos sirven a nosotros, también tenemos que darle un bienestar a ellos. Exacto, y lo que ocurre, pues lo que dice Pilas, que no lo haga alguien que no es capacitado, es porque si la sonda no va al esófago, va a la tráquea. Si va a la tráquea y metes líquidos a la tráquea, pues ya te imaginas que No, pasará claro. en tráquea, el extremo, los pulmones llenos de agua y eso, pues vamos a generar... Pueden ver que es complejo. Complicado. Ahorita me contaste que a través de la sonda con Carnaval examinaste varios factores, en el que encontraste a la hora de examinarlo con la sonda. Finalmente el estómago de Carnaval estaba vacío prácticamente, o sea, no había casi alimento, gas no había, entonces casi que inmediatamente procedí al lavado, o sea, Sí. salió muy poco contenido, lavamos más o menos con 10 litros y ya quedó el lavado, porque hay caballos que lavas con 60, 80, 100 litros y no terminas de lavar. ¿Qué pasa? Estaba sobrecargado o estaba lo que la doctora dice ahora, estaba impactado el estómago, ¿cierto? Entonces, en este caballo estaba vacío, o sea, finalmente el problema no era gástrico, pues aparentemente pues no en ese momento no fue el problema. Entonces procedimos a, ya después de haberlo lavado, lo que hice fue que le metí un laxante, una sal que se llama sulfato magnesio o sal Epsom, que se consigue pues, en farmacia humana, que ayuda a laxar.
Sí. ¿Por qué decidí laxarlo? Por lo que había encontrado la palpación al inicio que dijimos, pues el diagnóstico del caballo era una impactación en el colon menor, entonces ese laxante lo que va a hacer es que, como su nombre lo dice, lo va a laxar, entonces nos ayuda a laxar. El procedimos a poner el catéter, que faltaba esa parte, para ayudar a que ese bolo fecal que estaba muy seco en el colon menor, ayudar a hidratar, que el intestino se hidratara, pues que hubiera mayor volumen a nivel del lumen intestinal, de la luz del intestino, y pudiera ayudar a evacuar finalmente esa materia fecal que estaba muy dura. O sea, hidratarlo, aflojar y salir. El catéter y se mantuvo es más que todo por hidratación. No se le administran medicamentos, sino que es más que todo por hidratación. No está deshidratado porque ustedes hicieron un buen papel al inicio. Yo les dije, pónganle 5 litros, ustedes lo pusieron pues con un catéter. Yo les dije, pónganlo. El caballo estaba en un estatus de hidratación normal, pero había que sobrehidratar un poco más para ayudarle a salir a ese bolo fecal que estaba impactado, o sea, duro, muy duro. Entonces se puso por eso, un catéter se pone, cuando tú vas a dejar un catéter, por más de, digamos, 24 horas, mejor dicho, lo vas a dejar, debes de hacer una depilación, una antisepsia adecuada, ¿cierto? Una desinfección de la zona y poner el catéter con guantes estériles, porque el caballo es muy susceptible a infecciones en vena, ¿cierto? Por malas posturas de catéter o agujas. Y es muy importante siempre tener una vía de acceso. Exacto. Digamos, cuando personas que no tienen la experiencia, que no tienen el conocimiento, aplican medicamentos en vena o ponen catéter de una forma inadecuada, pueden dañar la vía. Claro. Entonces, cuando ya llega el médico veterinario a hacer la atención, encuentra una vía en la cual no puede tener acceso. Entonces eso complica un poco más la situación. Una flebitis. Claro, ¿no? Y se ve, obviamente, es como siempre lo hemos dicho, lo seguiremos diciendo, no es fácil, se ve fácil, no, las cosas generalmente chocan contra el mundo porque las ve muy fácil, pero cada cosa tiene su estrategia, su práctica y su teoría, que es basada en el estudio. Entonces, por eso es muy importante invitar a todas las personas que están interesadas en estudiar con este gremio, vincularse con los caballos, con los animales en general. Es muy interesante el tema y obviamente de puertas abiertas siempre a todo el que esté de gusto, porque esto es más que todo una pasión. El tema veterinario es más que todo una pasión, porque si es complicado en lo humano, que la gente se comunica ahora un animal que nos toca es adivinarlo y conocerlo muy bien por los gestos que ellos hacen. Entonces agradecerles por el auxilio siempre que nos dan acá en la fundación, casi que es algo inmediato, siempre recibimos respuesta de ustedes y nuevamente gracias por el programa, se nos acorta el tiempo, que vamos a seguir hablando de más temas, que nuestros televidentes nos dejen en los comentarios si alguna duda, alguna inquietud, ya comentamos con los dos doctores y resolvemos las dudas. Entonces muchísimas gracias por haber estado acá y de puertas abiertas siempre. Siempre estamos a una llamada, siempre estamos atentos para la fundación, a la hora que sea, ustedes lo saben. Muchísimas gracias. Por la invitación. Mi equipo, todos estamos para lo que muchísimas gracias y un agradecimiento muy especial a Bienestar Equino por todas esas personas capacitadas prestando el servicio y el bienestar a toda la comunidad caballar. Un abrazo para todos, nos vemos en un próximo programa. Bueno, para despedirlos oficialmente de nuestro programa, quiero contarles pues el proceso de carnaval, como contó el veterinario Alejandro, que fue el que nos auxilió en este momento. Se recuperó muy rápido, se terminó un cólico a tiempo. Esa es la invitación a todos, que cuando tenemos caballos estar siempre pendiente de ellos, así ellos se vean bien y los vemos ahí por la ventana. Es mejor estar un ratico con ellos, observarlo, todos los diagnósticos que nos dieron. Por ejemplo, eso que él le está haciendo es piafiar. En el caso del cólico hay que determinarlo, si se mira la barriga ya es otra alerta. No siempre que el caballo vaya a piafiar quiere decir que tenga un cólico, entonces de mirar también eso, y el caballo se echa constantemente. Entonces es mirar todas las advertencias para actuar a tiempo. Carnaval se ha recuperado muy bien, sigue en proceso, entonces muy interesante todos estos temas, espero que les haya gustado mucho. Recuerden que el tema de hoy fue el de los cólicos, se siguen tratando y ojalá que extendamos todo esto a más personas para que el conocimiento crezca en comunidad. Recuerden que nos ven en la red de Oriente TV, Cable Plus Televisión, nos pueden encontrar en el Instagram de Fundación Corazón Equino. Nos vemos dentro de 8 días.